Bueno, hola a todos, mi nombre es Lisa Dicione, estoy muy agradecida de que estén del otro lado de la pantalla, también estoy agradecida con los organizadores de este simposio y por supuesto los organizadores del congreso. Mi trabajo se llama Musicología de la producción fonográfica, del análisis textual al estudio de las operaciones. La omnipresencia de las grabaciones de música en la vida social contemporánea ha consolidado un campo de estudios que investigadores de diversas disciplinas denominan Musicology of Record Production. La posibilidad de generar registros analógicos de diversas señales sonoras en cinta magnética, procesarlas y combinarlas entre sí, se consolida a mediados del siglo XX y cambia radicalmente las condiciones del trabajo compositivo tradicional. El proceso productivo involucra una cantidad de operaciones que requieren la colaboración de músicos, técnicos e ingenieros de sonido. El objetivo principal de este trabajo es el estudio de las operaciones técnico-discursivas que tienen lugar en el estudio de grabación, donde se toman las decisiones técnicas y estéticas más importantes de todo el proceso de conversión de la música en fonograma. El 1 de abril del 2004, bajo la dirección del musicólogo Nicholas Cook, se inaugura el Centro de Investigación para la Historia y el Análisis de la Música Grabada. El objetivo inicial del proyecto, que duró 4 años, fue la promoción del estudio musicológico de las grabaciones a partir de un amplio rango de enfoques. Su programa se había organizado en torno a 3 cuestiones consideradas como los principales obstáculos para el desarrollo de estudios académicos sobre el tema. La primera, la dificultad de acceso a las grabaciones originales, para lo cual desarrollaron una discografía online a partir del cruce de datos de la Gramophone Company y otras discográficas europeas. En segundo lugar, la dispersión de conocimientos sobre la música grabada, para lo cual organizaron una serie de reuniones científicas entre 2004 y 2008, cuyos resultados han sido parcialmente publicados. Y en tercer lugar, la ausencia de estrategias sistemáticas para el desarrollo de las grabaciones, para lo cual desarrollaron un software de análisis específico que todos deben conocer y se llama Sonic Visualizer. Bajo la misma estructura, a partir de 2009 se crea un nuevo proyecto focalizado en el estudio musicológico de la ejecución en vivo. Estos investigadores, contrarios a los enfoques textualistas tradicionales basados en el estudio de partituras, consideran a las grabaciones como la mayor forma de circulación musical y a su vez fuente documental esencial para el desarrollo de la musicología de la performance. En el prefacio de su libro, el musicólogo y director asociado Daniel Leach Wilkinson explica la importancia del ejecutante como fuente de todo el significado musical y sostiene que las performances deben ser grabadas para poder ser examinadas en profundidad. Dada la relevancia que asumen las grabaciones en este contexto, él dedica un capítulo a estudiar los cambios que ellas sufrieron a lo largo de la historia con el fin de evaluar su calidad como evidencia práctica de la ejecución. No es ahora el lugar para discutir en profundidad este extenso pasaje del libro, pero sí me interesa señalar algo que considero una limitación de base, que es considerar justamente a las grabaciones como copias devaluadas de la performance única e irrepetible. Considero, antes del señalamiento de las debilidades y de las fortalezas, antes de señalar las limitaciones del empleo de tecnologías de grabación, lo que resulta indispensable es el estudio crítico de las subjetividades de escucha. La escucha fonográfica se configura social e históricamente y nuestros juicios de valor son siempre el resultado de dichas configuraciones. Caso contrario, los fonogramas se erigen como una forma de reificación musical aún más fuerte de lo que ocurre con la centralidad de la partitura en el enfoque textualista musicológico tradicional. La Association for the Study of the Art of Record Production, en cambio, reúne académicos, músicos y profesionales de la industria y los medios con el objetivo de promocionar el estudio de la producción de grabaciones musicales. No me voy a detener ahora en una reseña acerca de esta institución, en cuyo comité ejecutivo está nuestro conferencista principal, Simon Zaorski-Thomas. Sin embargo, solamente diré que en el segundo simposio de Charm, realizado en septiembre del 2005 en el marco de la conferencia de Art of Record Production organizada por SARP, Alan Moore propone una manera alternativa de pensar las grabaciones e introduce su presentación citando a Simon Frith, donde señala:
Los tracks que forman parte de un CD son la grabación de una performance o ejecución virtual. La huella del trabajo que estas personas han llevado a cabo solo está presente en el sonido y para hacer frente a las relaciones en que se basa la grabación, tenemos que abordar las relaciones sonoras que constituyen el artefacto. Si bien en las afirmaciones de Moore aún prevalece la orientación textualista, el desplazamiento entre pensar las grabaciones como documento y considerarlas como artefacto es crucial, ya que diferentes conceptualizaciones del objeto conllevan diferentes metodologías de análisis. La amplia mayoría de los trabajos presentados en torno a Sarp consideran al máster una obra autográfica. Aunque estos trabajos a primera vista parecerían ser mucho más textualistas que los anteriores, se ocupan de las tecnologías de fijación sonora y por ende del estudio del proceso productivo de cada fonema. Alan Moore, fiel a su postura frente al auditorio en el segundo simposio de la JARM, con otra presentación en el encuentro de Sarp, insiste en la importancia estructural de las decisiones de producción, enfatizando la necesidad de pensar a las grabaciones en su contexto histórico. Se produce entonces un nuevo y segundo desplazamiento entre pensar las grabaciones como producto-objeto y pensarlas como resultado-proceso, complejo que involucra negociaciones múltiples y prácticas diferenciadas. En los últimos años se han creado espacios institucionales similares en Iberoamérica. Entre ellos se destaca el Grupo de Trabajo en Producción Musical de la Sociedad de Etnomusicología, coordinado por Marco Antonio Juan de Dios Cuartas. La mayoría de los investigadores allí reunidos destacan la centralidad del técnico, ingeniero o productor, así como el resto de los profesionales inmersos en el proceso de producción. Juan de Dios Cuartas señala la necesidad de desarrollar las bases teóricas para un acercamiento académico a la producción musical como objeto de estudio musicológico, lo cual excede el análisis del fonograma y debe incluir el estudio de las decisiones del ingeniero en cualquier punto del proceso, así como el conocimiento de su set y los parámetros que intervienen. En un artículo publicado hace ya más de una década, Simon Zaworski Thomas plantea tres cuestiones centrales para la Musicology of Record Production. Primero, destacar el carácter autográfico de las grabaciones y atender a sus relaciones estructurales sin referencia a las ejecuciones virtuales de las cuales no son registro documental alguno. Segundo, recordar que el proceso de producción no puede ser estudiado de manera aislada de la música que está siendo producida, porque forma parte del proceso más amplio de creación musical. Y en tercer lugar, diferenciar entre tecnología instrumental y tecnología de grabación con la finalidad de delimitar con mayor calidad nuestro objeto de estudio. Aunque lo antedicho es interesante como puntapié inicial para la delimitación de un campo específico, creo que presenta dificultades si consideramos al estudio de grabación como herramienta o instrumento de composición y al trabajo realizado en él como parte de un proceso creativo más amplio. El estudio del proceso de producción de las grabaciones de rock y pop en la Argentina durante la década de 1980 ejemplifica la interdependencia entre esas esferas. Por ejemplo, hay dispositivos técnicos que cumplen funciones sumamente ambiguas. Tanto el sampler como el sequencer podrían ser clasificados como instrumentos basados en tecnologías de fijación sonora. En lo personal, creo que el asunto pasa por otro lado, pasa por dónde ponemos el acento, en el producto o en el proceso, en las tecnologías o en las prácticas de uso, en los mediadores o en la mediación. Bueno, creo que el acento puesto en las operaciones técnico-discursivas nos puede ayudar a resolver este problema. Llamo operaciones técnico-discursivas a un conjunto de acciones concretas que dejan marcas audibles en los fonogramas. El concepto deriva de la teoría de las operaciones enunciativas, desarrollado por el lingüista francés Antoine Coulioli durante la década del 40. Este lingüista, al relacionar el lenguaje con el funcionamiento cognitivo y los modos de producción social del sentido, inaugura la posibilidad de vincular el lenguaje con sus condiciones de producción y reconocimiento. La teoría de las operaciones enunciativas también inspiró el trabajo del semiólogo argentino Eliseo Verón,
quien desde sus escritos más tempranos utiliza esta noción en un sentido metodológico, puesto que remite al estudio de la relación que todo discurso mantiene con sus condiciones sociales e históricas. Verón desarrolla este concepto de operación en el Diccionario de Lugares No Comunes, y lo cito. Cuando se analizan los discursos, se describen operaciones. Una superficie textual está compuesta por marcas. Esas marcas pueden interpretarse como huellas de operaciones discursivas subyacentes que remiten a las condiciones de producción del discurso y cuya economía de conjunto definió el marco de las lecturas posibles, el marco de los efectos de sentido de ese discurso. De modo que las operaciones mismas no son visibles en la superficie textual, deben reconstruirse o postularse partiendo de las marcas en superficie. Siguiendo el razonamiento de Liceo Verón, debo hacer 3 aclaraciones. En primer lugar, la noción de discursos no se aplica exclusivamente a la materia lingüística, sino a todo lo que produce, circula y engendra efectos de sentido, lo cual incluye expresiones sonoras con o sin elementos lingüísticos. El sonido es discursivo. En segundo lugar, el concepto de superficie textual se deriva de texto y no son sinónimos. Texto es una noción puramente descriptiva. En cambio, el concepto de superficie textual remite a un fragmento de la circulación de la dinámica de producción de sentido. Y en tercer lugar, las operaciones nunca son visibles en la superficie textual, sino que deben ser inferidas a partir de determinadas marcas u operadores. Cada fonograma creado de manera procesual, entonces, constituye una superficie textual que puede ser tomada como punto de partida para el estudio de las marcas u operadores que, en reconocimiento, dan cuenta de sus condiciones de producción. Según lo expuesto, llamo entonces operaciones técnico-discursivas a las acciones concretas que dejan marcas u operadores susceptibles de ser reconocidas como tales sobre la superficie textual. La siguiente afirmación de Marco Antonio Juan de Dios, cito, existen determinados recursos tecnológicos que el oyente actual espera oír y que han terminado por convertirse en el corpus básico de los recursos del ingeniero de audio, fin de cita, guarda una estrecha relación con lo que acabo de desarrollar. Todas las operaciones realizadas en el estudio de grabación dejan marcas u operadores que permiten inferir su existencia. Bueno, estas operaciones son técnicas debido a que en su puesta en práctica intervienen competencias específicas ligadas a un determinado ambiente tecnológico, pero además son discursivas, en tanto constituyen la condición de posibilidad de una determinada discursividad, aquello que se produce, circula y engendra efectos de sentido en una sociedad dada. Ahora bien, ¿cuáles son estas operaciones? Hacer un listado exhaustivo es una tarea prácticamente imposible porque comprenden todas las acciones que tienen lugar durante el proceso de conversión de la música en fonograma. No obstante, hay algunas acciones que podríamos decir que son comunes en una gran cantidad de casos durante el proceso de grabación y mezcla. Por ejemplo, la colocación de micrófonos, el monitoreo, la sobregrabación, el montaje sonoro, la sincronización, el ajuste de afinación, el procesamiento de la señal, el paneo y el empleo de fundidos. También hasta podríamos hacer una retórica de la utilización del fade out. Bueno, la operación técnico-discursiva que estoy denominando de una manera muy general, procesamiento de la señal, es más bien compleja y comprende diversas prácticas. Todas ellas están orientadas a modificar algunos de los parámetros de las señales de audio, frecuencia, amplitud o fase. Cada una de ellas, todas estas operaciones, dejan marcas en la superficie textual y remiten directamente a sus condiciones de producción. Esas marcas, en algunos casos, remiten a todo aquello que el oyente habituado espera oír. En otros casos, sorprenden y cuestionan los hábitos perceptivos del oyente común. Ahí es donde surge la pregunta acerca del cómo se hizo, porque cabe aclararlo.
El reconocimiento inmediato de marcas u operadores, aquello que esperábamos oír, depende de lo que Jean-Marie Jeffer denomina el saber lateral o el conocimiento de la condición de posibilidad de todas las cosas. En el caso de los fonogramas o del fonograma, este funciona como un signo en recepción, o sea, un signo indicial, solo en la medida que sepamos que se trata de un fonograma y de lo que este hecho implica. Ahora bien, en este contexto considero que el objeto de una musicología de la producción fonográfica es el estudio de las operaciones técnico-discursivas. No es el productor ni el producto, sino aquello que hace emerger a ambos. Este trabajo solo puede ser realizado de una manera transdisciplinaria. El modelo de análisis del seguimiento de los fenómenos mediáticos novedosos elaborado por José Luis Fernández, resulta metodológicamente efectivo para la tarea que estoy proponiendo. Fernández distingue 3 series asociadas a la novedad: la serie de los dispositivos, la serie de los géneros y los estilos discursivos y la serie de las prácticas e intercambios discursivos. Si aplicamos este modelo para el estudio de las operaciones técnico-discursivas, cuando abordamos la serie de los dispositivos, debemos atender fundamentalmente a la emergencia de los objetos técnicos asociados al estudio de grabación orientado a la producción fonográfica. Los fenómenos novedosos en la serie de los dispositivos también generan cambios en la serie de los géneros musicales o estilos discursivos. El desarrollo de la música concreta, por ejemplo, es el resultado de la emergencia de los dispositivos de grabación electromagnética incorporados a las emisoras de radio a mediados del siglo XX. No obstante, existe cierto consenso acerca de que los géneros musicales populares orientados a las audiencias juveniles, con el correr del tiempo, fueron los más receptivos al cambio y a la experimentación asociada a estas novedades técnicas. La emergencia del rock es subsidiaria de los cambios acontecidos en el estudio de grabación analógico. Entre las innovaciones que contribuyeron a su emergencia, junto con el grabador de cinta electromagnética en pistas múltiples, se encuentran la consola multicanal y la guitarra eléctrica. Todas ellas jugaron un papel importantísimo, en el cambio gradual de actitud hacia la música amplificada y la definición de las características estilísticas del lenguaje musical que se conocería más tarde como rock and roll. Cito, una música que desde sus inicios abrazó la tecnología y entrelazó su influencia en la industria discográfica. En cuanto a la serie de prácticas o intercambios discursivos, la posibilidad de realizar sobregrabaciones, overdubbing, se convierte en un elemento central del proceso de conversión de la música en fonograma que da lugar a diferentes efectos de sentido. Por ejemplo, cuando un único intérprete puede ejecutar todas las partes de un instrumento, todas las partes de una obra en la misma grabación, o bien ejecución de varias partes del mismo instrumento, se producen ideas divergentes acerca de, por ejemplo, el concepto de músico virtuoso. Lo mismo ocurre cuando el productor realiza montajes mediante la unión de fragmentos derivados de tomas diversas para la configuración de lo que consideran un solo ideal, o modifica a conveniencia la velocidad de ejecución y o reproducción del fragmento en cuestión. Todas estas operaciones cuestionan las ideas de autenticidad y de fidelidad centrales en el debate hi-fi versus lo-fi en plena vigencia hasta mediados del siglo pasado. Bueno, muy bien. Lo expuesto hasta el momento evidencia el desplazamiento entre considerar las grabaciones como un dispositivo de registro sonoro transparente que funciona como evidencia de un determinado evento performativo, o bien considerarlas como el resultado de un proceso más extenso donde intervienen negociaciones estéticas, mediaciones tecnológicas y prácticas de uso diferenciadas. Mediante la manipulación técnica de las cualidades físicas del sonido, la lógica de la producción fonográfica se orienta a la elaboración de un objeto cultural sonoro particular cuyos efectos somáticos y simbólicos constituyen complejas relaciones intersubjetivas que merecen ser estudiadas en profundidad. Si pretendemos restituir la dimensión procesual en detrimento de la reificación textual o objetual de la música grabada, los esfuerzos realizados en el marco de la Musicology of Record Production deben orientarse al estudio de las prácticas
técnicas y tecnologías que intervienen en el modo por el cual es configurada y reconfigurada nuestra relación con el sonido grabado. Hace ya varios años, Simon Fried y Simon Sabergsky-Thomas señalaron que en el estudio de grabación las decisiones técnicas son estéticas, las decisiones estéticas son técnicas y todas las decisiones son musicales. Por lo tanto, encuentro infructuoso pensar en la relación ciencia y arte de manera dicotómica. Tampoco creo necesario justificar la artisticidad de la producción discográfica y el rol creativo del ingeniero o del productor. Menos aún pretendo abrir debates en torno a la autenticidad de la música grabada. Simplemente propongo entonces desnaturalizar las mediaciones que implican las tecnologías de grabación durante el proceso de conversión de la música en fonograma en búsqueda de una reflexión crítica sobre la mediatización del sonido en general. Nada de esto hubiera sido posible sin la existencia de lo que varios coinciden en llamar el giro sonoro, un fenómeno asociado a un incremento significativo de lo acústico como objeto de fruición y teorización que señala el pasaje de la percepción de un mundo audible a la configuración de una verdadera cultura oral. La consolidación de la escena de lo que hoy llamamos o conocemos como arte sonoro, la proliferación de carreras especializadas en producción musical, el creciente interés patrimonial sobre los archivos sonoros y los debates musicológicos y etnomusicológicos contemporáneos, así como la inclusión de esta mesa en este congreso, dan cuenta de ello. Bueno, con esto me despido y espero sus preguntas y comentarios. Muchas gracias.